Y es que a veces decimos, ay, qué rico está durmiendo, cómo ronca. Y no. Lamento decirle que no está durmiendo rico, todo lo contrario. Roncar en oportunidades se traduce en no descansar. Y tal y como escuchábamos y veíamos en la nota, los trastornos del sueño finalmente desencadenan en problemas de conducta, en cansancio, en falta de concentración, en rendimiento escolar y demás. Tenemos al doctor Roberto Salvatierra, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No podemos normalizar los ronquidos en niños y niñas. No, definitivamente no, y aparte de lo que estabas diciendo, también el ronquido constante se vuelve un factor de riesgo, incluso más adelante, para problemas como el Alzheimer, el Parkinson, y incluso podemos ver cuando una persona tiene apnea que empiezan a tener problemas cardíacos, así que un niño que esté roncando, y si ronca más de 3 veces o 3 veces en la noche, se vuelve una llamada de atención para los padres donde hay que decir, detengámonos un momento y llevémoslo a que lo revise el médico. Ok, ¿cómo monitoreo yo o de qué forma puedo monitorear esos ronquidos con mi hijo? Porque usted me está diciendo, si ronca más de 3 veces, quiere decir que puede ser que se acueste normal, de un momento a otro ronque, pare un rato y vuelva a roncar. O sea, ¿se puede dar como por episodios o es seguido? Normalmente las personas que roncan muchas veces son cíclicas. Entonces sí se da por episodios. Normalmente, primero que todo definamos qué es roncar. Roncar es cuando el tejido que está atrás de la garganta es muy laxo, es muy suave. Entonces cuando entra el aire, todo ese tejido empieza a vibrar, ya sea que, bueno, normalmente es cuando entra o a veces cuando sale, empieza a vibrar y esa vibración produce el sonido característico del rugido, como lo vimos ahora, del ronquido. Eso es el ronquido. ¿Qué pasa? Que hay momentos del sueño, que todos lo sabemos, el sueño es cíclico y hay momentos donde tenemos más profundidad de sueño. Normalmente cuando estamos en etapas REM hay más profundidad y es donde la persona ronca más. En esos momentos la persona, de hecho, por eso es que la gente se pregunta, ¿por qué hace tanta bulla y no se despierta esa persona roncando? Bueno, porque esa bulla, al estar yo en sueño profundo, no la oigo. Definitivamente no le estoy oyendo por la cantidad de sueño profundo. En ese momento cuesta demasiado despertar a las personas. Así que ¿cómo lo podemos controlar? Bueno, por dicha ahora tenemos mucha tecnología, incluso hay programas para los teléfonos celulares que nos pueden monitorear una persona durante la noche y decirnos si ronca. Doctor, el sobrepeso, por ejemplo, podría ser uno de los factores justamente que lleven a la persona a roncar. De hecho, nosotros, las personas que sufrimos de sobrepeso, casi siempre tenemos más características para roncar. ¿Por qué? Porque el tejido de la garganta, la papada, todo lo que tenemos aquí muchas veces compresiona la parte posterior de la faringe, que es la parte posterior de la boca. Ahí hay más tejido, hay más grasa y eso hace que la laxitud del tejido, o sea que el tejido está muy flojillo, vibre más. Pero es muy interesante, usted ha visto a las personas cuando bajan de peso que les queda guindando la panza y le queda guindando los brazos y todo. También pasa dentro de la garganta. Entonces algunas veces la persona cuando era obesa y pierde peso sigue roncando después a pesar de bajar muchísimo de peso porque queda ese tejido completamente blando que termina siempre vibrando y produciendo el ronquido. Para eso incluso hay cirugías. Ok, a esto iba justamente porque también hablábamos de glándulas muy pronunciadas que dejan poco espacio, pero también hablábamos de adenoides, ¿cierto? Exactamente. Para empezar, ¿dónde entiendo, las glándulas acá, las adenoides en dónde? Ok, los adenoides están aquí adentro de la boca que se pueden coger por aquí atrás o por la cavidad nasal o por la cavidad oral, se le puede entrar a los dos. Pero el asunto es este, alrededor de la parte de atrás de la boca hay un anillito que se llama el anillo de Valdeyer. Eso es tejido que lo usamos para atacar las infecciones. Ahí están las glándulas y demás. Esos tejidos a veces crecen y en niños algunas veces podemos ver unas hipertrofias, crecimientos muy importantes, especialmente en los chiquillos que son muy alérgicos. Y de hecho es lo más vacilón porque nosotros incluso hablamos del saludo asmático. Cuando llega un chiquillo y lo saluda uno así,
se pasa limpiando los moquillos para arriba. Eso, y normalmente son chiquitos que la boca se ve como una bóveda, se ve como una cúpula. Nosotros, de hecho, viendo estos niños, de inmediato sabemos que muy probablemente tengo una hipertrofia adenoidea, y son niños que uno lo primero que le pregunta a los papás, roncan. Ah, sí, verás cómo ronca, suena un montón. Y estos niños son los candidatos que nosotros buscamos en el momento en el que estamos viendo pacientes que necesitarían cirugías para quitarle las adenoides. Ok, entonces el tema 1 es no normalizar los ronquidos en niños y buscar la evaluación. Doctor, en casos más extremos, claramente, como usted bien lo ha indicado, la cirugía, pero de repente se pueden empezar a controlar esta condición a nivel farmacológico, por ejemplo. En el caso de las alergias, por ejemplo. Digamos, normalmente los procesos alérgicos, cuando el chiquillo está muy trancado, ronca, pero ronca por poco tiempo. Entonces, cuando el chiquillo sufre un poquito de alergia, de asma, cuando se pone en alergia o empieza a hacer frío, los papás dicen, es que él ronca cuando está un poquitillo enfermo, y ronca por periodos, cuando hay mucho polvo, cuando hace mucho frío. Eso es distinto al chiquito que sin un estimulante externo pasa roncando. El chiquillo que ya el papá sabe que ronca porque es asmático, porque es alérgico y demás, normalmente los papás saben cómo manejarlo y ya lo tienen en algún tipo de control. Pero si este niño que no tenga ningún problema empieza y se mantiene roncando constantemente, ahí eso viene a ser una alerta. Y como lo decía bien la nota y lo que estábamos hablando ahora, estos niños empiezan a tener problemas de comportamiento, pasan somnolientos, les va mal en el colegio, también a veces se confunden incluso con déficit atencional. Entonces es muy rica las características de las personas que empiezan con problemas de ronquido y terminan muchas veces, o pueden terminar con problemas de apneas, y no solamente de apneas periféricas, que son las apneas que bloquean la respiración cuando se bloquea mecánicamente, también hay apneas centrales que se dan en el cerebro. Doctor, ¿puede irse agudizando esta condición con el paso de los años, de niño a adolescente o de adolescente a adulto? Casi siempre cuando hay un niño que está roncando, si no se trata adecuadamente, esta condición empieza a empeorar. Y empeora y empeora y empeora, y muchas veces vemos a gente bastante joven que termina usando mascarillas para respirar, que son los famosos CPAP o BiPAP, que lo que hacen es meter presión positiva, porque la persona literalmente en el tiempo en el que duerme se pasa ahogando. Y eso, de hecho, hay una historia griega donde hay una maldición que le dice, usted solamente puede respirar cuando piensa en su amada, si no hace apneas. Y eso es interesante, porque literalmente la persona se ahoga cuando duerme. Cuando se ronca, ¿se respira por la nariz o por la boca en medio de esta condición? Depende de la persona, pero normalmente cuando hay ronquidos es porque la persona está respirando por la boca. Por eso es que cuando la persona queda con la naricilla trancada porque tiene muchos mocos, empieza a respirar por la boca, y ¿qué pasa? Es cuando empieza la vibración, cuando empieza el ronquido. Por eso es que lo vemos cuando la persona está con alergia, con rinitis, con este tipo de problemas, es cuando ronca. Lo que hablábamos ahora, se pone peor la condición cuando el chiquito está resfriado. Ok, tratamientos a corto plazo a partir de la valoración médica. Ok, muchas veces nosotros buscamos, si la persona tiene inflamados los cornetes o tiene bloqueado el pasaje respiratorio nasal, buscamos ver cómo desinflamárselo. Para eso tenemos medicamentos, tenemos antialérgicos, tenemos esteroides. Obviamente todo esto tiene que ser bajo supervisión médica, y con eso los podemos controlar, los de cierto tipo. Los otros, lo ideal es llevarlos donde un médico que los pueda referir a donde un otorrinolaringólogo. El colega otorrino pediátrico normalmente, en este caso que estamos hablando, puede definir si hacer una cirugía, si quitar las glándulas, o ahora, bueno, tiene ya bastante tiempo de existir, a veces usted ha visto la campanita que guinda atrás, que es la úvula, muchas veces es la estructura que termina vibrando en niños y en adultos. Algunas veces eso se le hace una ablactación por radiofrecuencia, literalmente se agarra radiofrecuencia, se coge, se duerme esa parte, se corta la úvula y se evita que la persona ronque. Eso hay que evaluarlo primero con una polisomnografía, que es un estudio del sueño, para ver si tiene una obstrucción, si hace apnea, si no las hace, y si es seguro quitar eso para que la persona no ronque.
Ok, muy bien. En pantalla en este momento aparecen números de teléfono y dirección electrónica del doctor Salvatierra. Ahí lo tiene, la dirección electrónica y el número de teléfono es, doctor. 8327-7532. Ahí lo tiene, 8327-7532. No normalice los ronquidos y usted sabe qué complicado a veces además es dormir con alguien que ronca, la verdad que sí. Entonces ayudémosle a nuestros niñas y niñas para que sean adultos que duerman de forma placentera. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Dani continúa con más.